En el capítulo de hoy del podcast de Indexa Capital he tenido la suerte de entrevistar a Manolo Conte, que ha tenido, como veréis, una carrera profesional espectacular en muchísimos puestos de mucha relevancia para cómo es España ahora, en el Tesoro, secretario, en el Banco Mundial, en la CNMV. Y además hemos tenido la suerte de poder hablar mucho de sesgos cognitivos que como inversores, ¿no? O como gente interesada en la inversión, pues seguramente estáis afectados. Escuchar este podcast os va a ayudar a evitar estos sesgos o por lo menos a conocerlos y a tener un mayor éxito como inversores. Así que nada, os animo a que os quedéis con nosotros y conozcáis en profundidad a Manolo. Pues nada, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Unai. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Conte Gutiérrez, ahora le vamos a conocer. Este es un nuevo capítulo del podcast de Indexa Capital. Para mí, Manuel o Manolo, como Manolo. ¿no? Manolo, ¿no? Como te gusta que te llamen los amigos, es un verdadero placer es que poder entrevistarte y conocer de primera mano tu historia, ¿no? Y lo que has aportado. Am, Manuel Conte ha hecho muchas cosas, ¿no? Ahora lo vamos a ver, muchas. Tiene su propia entrada en la Wikipedia, que es algo muy, muy interesante y que te define como jurista y economista. Ahora vamos a hablar de ello, pero para mí, Manolo, eres un ejemplo de libre pensador. Eh, Alguien que cuando tiene que decir algo, lo dice. Y esto yo creo que es muy importante que haya muchas personas así. Porque eres un ejemplo de integridad, de independencia y que sabes bien cuando tienes que decir las cosas, ¿no? Sabes que pasas el test del Wall Street Journal, ¿no? Luego nos contarás lo que es esto. Por otro lado, además eres un experto mundial en sesgos cognitivos, en finanzas conductuales. No, no, sí, sí. Y, y cómo estos sesgos afectan a nuestras decisiones. Así que bueno, en esta charla con Manuel vamos a hablar sobre tu experiencia, sobre tu vida, sobre sesgos cognitivos y luego también sobre el coste y el beneficio de ser un verdadero libre pensador. Así que, si te parece, Sí, pues adelante. vamos a empezar por el principio, ¿no? Con un breve repaso sobre tu excepcional trayectoria. Y lo primero, pues, es la carrera. Derecho en la Autónoma. ¿Por qué Derecho? Bueno, en realidad yo hice dos carreras al tiempo, Derecho en la Autónoma Oficial y luego hacía Economía Libre en la Complutense. Y lo único que ocurrió es que cuando llegó quinto, acabé en junio Derecho en la Autónoma y aquel verano, bueno, yo siempre me presentaba libre en septiembre en Económicas. Aquel verano tuve alguna enfermedad rara y tal. Total, que no me pude presentar en septiembre. Luego empecé la mili, el IMEC, las milicias universitarias. Luego, poco después, me casé, preparé oposiciones y al final nunca obtuve la licenciatura de Económicas, aunque la oposición de técnicos comerciales era esencialmente económica. O sea que, en realidad, siempre estudié en paralelo Derecho y Economía. ¿Y por qué? Pues no lo sé, la verdad. No sé por qué elegí aquello. Pero porque tampoco tenía un tío por entonces que era jurista, pero no había tradición familiar ni de económicas, o sea, que es un misterio por qué elegí aquello. Pero vamos, elegí las dos. Que en economía, además, iba por las vallas a la autónoma, pero en economía por las tardes ahí vi como la eficacia del sector privado. Había una academia en Madrid, cerca de la calle Génova, que se llamaba Eduardo, un tal Eduardo que a lo largo de un par de horas te daba tres vueltas completas al programa de la asignatura, sobre todo de macro, mientras que la facultad allí se estaba perdiendo el tiempo y estaban un poco mareando la perdiz. En esta academia podías ver la asignatura completa tres veces de cálculo, economía, contabilidad. Era súper eficaz y por eso es por lo que las fui haciendo en paralelo y le cogí siempre mucho gusto a la economía. O sea, al final hiciste una doble carrera, ¿no? Básicamente. Sí, sí, esencialmente sí. Siempre está un poco a caballo.
entre el derecho y la economía, aunque últimamente me dedico más al derecho que a la economía, ¿no? Yo siempre he pensado, vamos, siempre he pensado no, pero los años me han enseñado que el derecho es mucho más fácil que la economía, porque yo creo que ser buen jurista es relativamente fácil. Hay que saber leer, tener sentido común, mientras que en economía mientras que el derecho normalmente es un mundo de certezas, la economía es un mundo de incertidumbre donde nadie sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea que gestionar, hay muchas sorpresas que son absolutamente imprevisibles, como son médica. Y luego, yo siempre cuando estaba en el Tesoro, em, em, y mi padre tenía problemas de corazón por entonces y al final acabó muriendo de temas de corazón, pero yo pensaba que en economía, en el mundo de la economía puede haber lo que podríamos llamar infartos financieros. Yo lo veía, eso, de repente hay una crisis súbita. Moody's saca un informe desfavorable de algo y se produce un pánico, como en febrero del 94 era, la Reserva Federal sube un cuarto de punto en los tipos de interés y se produce una debacle en el mercado de bonos, mientras que en el mundo del derecho yo no he visto nunca que haya esos infartos financieros, que de repente, hombre, puede haber alguna sentencia que genere, ha habido en materia de arbitraje recientemente alguna, pero normalmente es un mundo de tranquilidad, previsibilidad, mientras que el mundo financiero está siempre, el económico y el financiero está sujeto a miles de sobresaltos, ¿no? Y quien logra vivir en el mundo económico, pues yo creo que tiene mucho más mérito que en el mundo jurídico, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Por eso yo siempre he pensado que el derecho y las sentencias judiciales las hacen difíciles porque es fácil. Es decir, en un ámbito donde podría ser algo sencillo, se tiende a complicar más porque la gente que es experta, ¿no? Yo esto lo he vivido en el mercado de renta fija y de acciones. La renta fija en el fondo es mucho más fácil porque es más fácil predecir los flujos y demás, ¿no? Pero a raíz de que es más fácil, acaba siendo más complicado porque puedes hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces acaba siendo más complicado. Me parece que en el derecho pasa algo parecido. Entonces, después de la doble carrera, te decides inicialmente más por la parte económica, ¿no? Y pasas haces oposiciones para ser técnico comercial y economista de Estado en el 79. Ah, Bueno, ahí realmente estuve eh, variando hasta el último momento, porque cuando acabé la carrera, inicialmente me iba a especializar en Derecho Internacional Privado. Tuve un profesor, Carrillo Salcedo, que además era el decano, y luego Elisa Vera, y estaba ya empezando pero saqué una conclusión negativa de la Universidad Española que me pareció un poco un vestigio del feudalismo, donde había un excesivo poder de los cátedros yo por entonces eso leía economía y recuerdo que al estudiar economía internacional, un librito que había publicado por entonces Ramón Tamames, Ramón Tamames, tengo comercial del Estado, y empecé a investigar qué era eso y me resultó una oposición que digo: "Oh, pues esto tiene magnífica pinta". Y entonces, eso, colgué la tesis doctoral que iba a hacer sobre Derecho Internacional Privado y me dediqué a preparar las oposiciones y disfruté mucho. Que fue una singularidad que yo tengo, es que yo creo que soy de los pocos mm, opositores en el mundo que ha disfrutado preparando las oposiciones, cosa que yo creía que mi hija Paula le iba a pasar lo mismo y no, todo lo contrario, ¿no? Pero yo tuve la suerte de que me lo pasé fenomenal preparando las oposiciones, que además las preparé en vísperas de que mi mujer y yo nos casáramos, y luego los exámenes se produjeron una vez que estábamos ya casados, pero eso, pude preparar. Mi mujer siempre me reprocha que fuimos de boda a Londres para que yo pudiera comprar libros en la London School of Economics para preparar el temario. Yo creo que fue un valor añadido de ir a Londres, pero Londres tiene mucho interés como ciudad, ¿no? Pero siempre me lo recuerda, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste preparando Preparando posiciones, pues debía estar como año y medio, 2 años. O sea, yo acabé la carrera, me licencié en el 76
empecé, empecé la tesis doctoral, estaba en el 77 y la 1000 y tal, y los exámenes de la oposición empezaron en junio del 78, o sea, debió ser como año y medio. Yo siempre he sostenido y he escrito públicamente en el blog que las oposiciones de técnico comercial están concebidas súper bien. O sea, esa idea que hay ahora en boga de modificar el acceso a la carrera, al servicio público, puede ser cierto en otras profesiones, en la judicatura. O sea, porque lo que no tiene sentido es que haya gente que se tire 5 años, 7 años, es una locura. Pero yo creo que las oposiciones deben ser cortas, pero difíciles. Difíciles para que haya una genuina selección, y cortas para que no. Y otra de las cosas que he propuesto recientemente, sin ningún éxito, por lo menos de momento, es que en realidad las oposiciones se debían solapar con la carrera. O sea, las carreras debían estar pensadas para que el que se licencia, obtiene la licenciatura, ya tiene el 80 o el 90% el temario de las oposiciones preparadas. Y luego lo que tiene que acreditar es cierta capacidad para exponer esas ideas o sea, la idea actual de una licenciatura y luego 5 años, yo creo que eso efectivamente es una locura. Yo tuve la suerte de que tuve muy, muy poco tiempo de preparación de oposiciones. Y además, otra ventaja adicional de la carrera de técnico comercial que a mí me atraía es que tenías que presentar dos idiomas, inglés y uno segundo, con lo cual, yo además de inglés, yo estaba dudando entre presentar francés o alemán, y como había estado estudiando alemán precisamente para especializarme en Derecho Internacional Privado, donde el alemán, los autores alemanes eran esenciales, pues dije, oye, voy a presentar como segundo idioma alemán, porque eso me va a obligar a darme una empollada, cosa que efectivamente fue así. Y entonces estuve estudiando alemán como un poseso durante año y pico, y la verdad es que disfruté mucho. Y bueno, yo nunca he hecho una oposición, pero desde fuera a mí me da la sensación de que algunas son artificialmente difíciles, por un puro criterio de selección, ¿no? Oye, lo voy a hacer tan difícil que sea capaz de diferenciar entre el 100 y el 99. Mi opinión es que someter ¿sabes? A un vía crucis innecesario a la gente. Mi opinión es que debería ser difíciles, pero cuando ya has cumplido esa dificultad, para diferenciar, pues o sea, haz un sorteo entre los que han demostrado que tienen nivel suficiente, ¿no? Y no hace falta someter a la gente a ese castigo, ¿no? Es como yo lo veo, ¿sabes? Y de esa manera, pues ya está. Oye, hay un mínimo que yo quiero que todo el mundo tenga. Lo cumplen 100, vale, y hay 10 plazas, pues por sorteo, ¿no? Es una otra forma de repartir esto, ¿no? Yo es que quizá eso, tengo una versión un poco singular de las opciones, porque las de comercial yo creo que son extremadamente racionales, y yo creo que no habría que modificar prácticamente nada, y lo que habría es que otras oposiciones debían copiar el modelo. Pero, por ejemplo, los exámenes orales, tener que presentar un tema de Humorístico. macroeconomía o de política monetaria ante un tribunal, pues yo creo que es útil, y el que lo hace bien dice, no, es que es una persona brillantísima, pero es que se pone nervioso. Bueno, pues no me vale, porque otra de las experiencias que yo he tenido es que en la vida profesional ha habido cantidad de situaciones que se parecían muchísimo a preparar y presentar un tema. Una comparecencia ante la Comisión de Economía, una intervención en el Parlamento Europeo, una intervención en el Comité Monetario. Había que dar un discurso en una conferencia internacional sobre bonos. Hay cosas, o representar a España en la negociación internacional de un tratado. Hay cosas que se parecían muchísimo a tener que preparar un tema y a presentarlo públicamente, con lo cual yo creo que copiemos el modelo de las operaciones de comercial, que yo creo que está muy bien, y que no exige esas locuras de 5 años para probar. Pues nos quedamos con eso. Y bueno, apruebas, ¿verdad? La oposición y nada, pues te pones a trabajar y durante esa época, ¿cuáles fueron tus principales retos como técnico comercial y economista del Estado? Bueno, pues yo ahí tengo un recuerdo que entronca con Proust, porque uno de los primeros destinos que tuve, aparte de temas de estructura en las formas comerciales, en el IRESCO y tal, fue en transacciones exteriores, que nos dedicábamos a revisar los proyectos de inversión extranjera directa. Y
había un par de secretarias que tenían la costumbre de que interrumpiéramos a media mañana para desayunar y sacaban un café con unas campurrianas, unas galletas campurrianas de las que todavía me acuerdo. Además, el clima tan súper simpático que había en aquella. Pero luego, al poco tiempo, el que entonces era secretario general técnico, y estamos hablando en las postrimerías de la época de UCD, ¿no? Que era Luis Linde, me propuso ir a Washington como asistente técnico del director ejecutivo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Con lo cual, yo empecé a trabajar en el ministerio en febrero del 79 y en junio del 81 ya me fui, vamos, nos fuimos María Jesús y yo, mi mujer y las dos niñas que teníamos pequeñísimas a vivir a Washington, y fue la primera estancia en Washington de 3 años que fue la verdad estupenda, que Washington es una ciudad súper agradable. Y además ahí eso entronca un poco, luego vamos a hablar de temas cognitivos y de Kahneman y Tversky. Claro, a mí me pilló en el 81, acababan de publicar Kahneman y Tversky un artículo sobre Prospect Theory, que fue en el año 79 en Econométrica. Y no sé por qué cayó en mis manos. Yo por aquel entonces leía bastante literatura económica, porque siempre me quedaba el gusanillo de las oposiciones. Entonces leía y cayó en mis manos Prospect Theory, que es una teoría alternativa a la de la utilidad esperada, y me Ujú. pareció un enfoque verdaderamente brillante y sobre todo práctico, porque como luego supongo que me preguntarás, Mm. pues responde un poco a cómo funciona la psicología humana en el mundo real y no en el laboratorio o el mundo racional de la teoría de la utilidad esperada. Bueno, entonces me imagino que en aquella época el día a día era un puesto técnico, ¿no? O sea, era un trabajo técnico, ¿no? De analizar, de hacer propuestas. O sea, ¿qué hace un técnico comercial y economista del Estado? O sea, esto es Bueno, mi. yo fui uno de los pioneros, bueno, volví a Washington, estuve ocupándome también de organismos internacionales, pero al poco tiempo recalé en el Tesoro, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Y es importante decir lo de y Política Financiera porque uno de mis antecesores, que fue Raimundo Ortega, a principios de los 80, nombrado por Boyer, refundió la Dirección del Tesoro, que era una dirección que estaba en la Secretaría de Hacienda y se ocupaba sobre todo de pagos, los pagos del Estado, la tesorería del Estado, algo de financiación, y la dirección que se dedicaba a la regulación financiera, que estaba en economía. Y entonces Raimundo Ortega logró que Boyer la refundiera, fue director general del Tesoro y Política Financiera, y al principio, la impronta de El Tesoro y Hacienda hacía que, no sé si vamos a hablar de eso, no creo que tenga mucho interés, las distintas tribus y cuerpos que pululan en la administración, pero el Tesoro y Hacienda se consideraba que era el ámbito donde debían tener especial presencia los cuerpos de interventores del Estado y de inspectores de Hacienda, que eran los grandes cuerpos de Hacienda. Mientras que se suponía que los técnicos comerciales y economistas de Estado, pero entonces técnicos comerciales, porque no estábamos unidos, debíamos vivir en el mundo de la economía. Hubo un pequeño desembarco. Yo, gracias a Guillermo de Adesa, entonces era secretario de Estado de Economía, acabé de subdirector en financiación exterior, y de ahí fui pasando de financiación exterior. Al final, al cabo de un cierto tiempo, en el 88, fui director general. Y entonces, tras de mí, sin yo buscarlo especialmente, empezaron a venir a las vacantes que se producían técnicos comerciales. Y yo creo que ahora la dirección del Tesoro es uno de los destinos que más les gusta a la gente de nuevo ingreso, y es porque ese es en realidad un puesto apasionante, ¿no? Esto lo conseguiste con 34 años ser director general del Tesoro, ¿no? En el 80. Sí, bueno, antes me habían nombrado director de transacciones exteriores. Esto fue en el 87, que fue Miguel Ángel Fernández Ordóñez, entonces secretario de Estado, me nombró transacciones y me dio un cometido muy curioso, porque transacciones exteriores era la época todavía había control de cambios, pero había que liberalizar. El año 88 se aprobó la directiva de liberación de movimientos de capital, y me resumió el cometido que yo tenía. Mira, mira, Transacciones Exteriores ahora tiene en el ministerio la Torre de Cuzco 3 plantas, tu misión es que solo tenga una.
Entonces, empezamos a liberalizar. Luego la verdad es que la inercia ha hecho que la dirección de transacciones tardara mucho en desaparecer, pero, pero bueno, acabado eso pasé al Tesoro y la verdad es que fue una época verdaderamente apasionante, del 88 al Cinco, ¿no? Tengo 95, apuntado. 96. Digo 95, 96 porque aunque teóricamente en noviembre del 95 pasé a secretario de Estado de Economía, no cubrí la plaza de director del Tesoro y de facto la seguí ocupando yo. Yo decía dos por el precio de uno, ¿no? Ocupaba y así ahorrábamos, porque siempre procuré que el gasto público fuera el menor posible. Y una de las grandes ventajas del Tesoro es que cada año cambiaba la película. O sea, La tarea era ¿eh? distinta, ¿no? O sea, la tarea iba cambiando con la situación. Sí, empezamos en el 88, era el informe de Logos. Estábamos en los primeros compases de la Unión Monetaria, que luego tardarían en realizarse, y era una época de bonanza, donde había tranquilidad. Yo recuerdo el 89, cuando la peseta entró en el sistema monetario. Entonces, los miembros en ese comité monetario, que ahora se llama el Comité Económico y Financiero, donde nos reuníamos los representantes del Tesoro o de los Ministerios de Economía y Hacienda y de los bancos centrales, mi colega por entonces del Banco de España era Ángel Rojo. Y recuerdo que en junio del 89, Felipe González, como gesto proeuropeísta, pues pidió no solo que la peseta se incorporara a la definición de la cesta de ECU, sino Mm. que la peseta entrara al sistema monetario europeo. Y recuerdo que cuando llegamos Ángel Rojo y yo allí a Bruselas, que además, como había sido una cosa muy improvisada, tuvimos que ir en un avión que según Ángel Rojo había conseguido Mariano Rubio, que se dedicaba a transportar pescado al restaurante La Dorada, y que según Ángel Rojo, que yo creo que era broma, decía que olía a pescado. Yo, la verdad es que no olía. Pero bueno, llegamos allí y aquello fue como dos toreros haciendo el paseillo en una tarde de gloria, ¿no? Estaban allí los miembros del comité monetario y dice, otro más que entra al convento de la disciplina monetaria, pero muy equivocados estaban porque el sistema monetario, lejos de favorecer la disciplina monetaria, al revés, favorecía la indisciplina por un problema que identificó muy bien Alan Walters, el asesor económico de la Thatcher, que era que mientras se suponía que los tipos de interés de los tipos de cambio eran creíbles, iban a ser fijos, lógicamente el sistema monetario lo que hacía era impulsar a la baja los tipos de interés de los países que tenían más inflación y que por eso tenían los tipos de interés más altos. Era la paradoja de Walters y eso es lo que nos pasó entonces y lo que más tarde nos pasaría ya en la Unión Monetaria, que es que los tipos de interés fueron excesivamente bajos para frenar las tensiones inflacionistas. Con lo cual hicimos el paseillo de Día de Gloria, Ángel Rojo y yo, en el junio del 89, pero con la unificación alemana, cuando el Bundesbank empezó a subir los tipos de interés para luchar contra la inflación, bueno, los mercados se dieron la vuelta y ahí fue cuando en septiembre del 92 tuvimos que hacer la primera devaluación y ahí yo siempre ¿Cómo me... funciona una devaluación? O sea, ¿cómo funciona? Porque, claro, lo que nos escuchan no han vivido la gran mayoría esto, ¿no? ¿Cómo funcionaba? Sí, sí, sí. O sea, de un día para otro, ¿no? El Estado anunciaba, se devalúa de esta manera, ¿no? Sin avisar, para que la No, gente no... no, no. Era, era más complejo porque el sistema monetario estaba previsto para que tuviera un coste político el tener que devaluar. O Vale. sea, la devaluación tenía que tener un coste político. Esa era un poco la disciplina que se había impuesto Francia, que era quien quería autodisciplinarse, porque aspiraba siempre, que yo creo que eso fue la aspiración que todos teníamos, todos los directores del Tesoro de todos los países europeos, nuestra aspiración es tener tipos de interés tan bajos como los alemanes. Y para eso había que comprometerse a que cualquier devaluación fuera costosa. Entonces, cuando un país quería devaluar, tenía que pedir, tenía que anunciar su intención, entonces se convocaba una reunión del Comité Monetario y ahí era donde se debatía si estaba justificado, qué cuantía iba a tener,
Y la idea, y entonces en la primera evaluación fue curiosa porque las cañas se habían vuelto lanzas y entonces lo que nos querían era echar a la peseta del sistema monetario para quedarse allí los puros, los sólidos, porque el Reino Unido ya había abandonado, Italia también dijo que se salía del sistema monetario y España, por decisión yo creo muy acertada de Carlos Ochaga y de Felipe González, dijeron que no, que nosotros devaluáramos lo que hiciera falta, pero que nos... Entonces había tal presión que yo recuerdo que Solchaga tuvo que llamar, era por la noche, porque estas cosas tenían también su liturgia y acababan siempre de madrugada, como los consejos de agricultura. Entonces Solchaga tuvo que llamar a Weigel y al parecer Weigel estaba dormido. Entonces tuvieron que a través de Kohl hacer una gestión y Weigel debió salir de la cama y tal, para dar instrucciones a los representantes alemanes que dejaran que la peseta siguiera en el sistema monetario europeo, cosa que efectivamente ocurrió. Me parece, nos devaluamos, no sé si un 5 o un 6%, pero seguimos el sistema monetario a diferencia de la libra y la lira. Entonces, así lo digo bien, ¿no? O sea, en aquella época la peseta tenía un cambio fijo con muchas divisas y lo que hacías era devaluar un 5% con respecto a todas las divisas, ¿no? ¿O cómo Bueno, sí, oficialmente la única paridad relevante era la peseta marco, vale, pero, las demás pero, eran pero en por teoría triangulación. había, para dar una cierta apariencia de multilateralidad, se utilizaba el EQ, que era una Ya, cesta que con era una referencia, cosa, sí. era un lío. Un índice, era un índice Y de luego divisas. había otra cosa que Felipe González en algún momento dijo para cuando que devaluamos no una, sino acabamos devaluando 4 veces. Y entonces en algún momento, y el sistema estaba concebido para que la devaluación fuera una especie de humillación pública. Allí te rendías, ibas como a Canosa con los pies descalzos por la nieve y tal, y mea culpa, mea culpa. Porque además siempre se pensaba que quien devaluaba es porque tenía algo, era culpable, cosa que no siempre. La última devaluación fue una secuela del tequilazo en México, pero técnicamente tampoco se hablaba de devaluación, se hablaba de realineamiento. Por eso Felipe González una vez para tratar de protegerse decía que España había devaluado muchísimo y que la política económica era un desastre. Dijo, no ha sido una devaluación, ha sido un Ya, realineamiento. ya. Es la típica, de las pocas veces que he visto yo a un gran político como Felipe González hacer demagogia barata, ¿no? Pero yo en algún artículo, por entonces, dije que aquello era una devaluación como un piano y nadie del gobierno me puso la más mínima pega ni me dieron ningún tirón de orejas, ¿no? Pues claro, uno devaluaba la divisa de esa manera. Comprar fuera de España era más caro, ¿no? Si ibas fuera, pero a cambio, pues producir en España era más barato, ¿no? Es un poco, Sí, se hacía por esto, ¿no? sí. Principalmente. Yo la verdad es que por aquella época, yo siempre he pensado que la economía es imprevisible, pero en cambio los mercados de divisas a mí me parecen de los más previsibles. O sea, cuando una moneda está sobrevaluada, yo creo que es más fácil determinarlo que cuando un valor, una acción está sobrevaluada. Pero, y yo veía que aquello iba a acabar mal, sobre todo después del giro social que tuvo que dar el gobierno y que Solchaga aceptó en el año 88, después de la huelga general que le organizó Nicolás Redondo, porque yo iba a Bruselas y empezaba a echar cálculos y dije, joder, si es que aquí está todo más barato que en Madrid. Esto, en general, el español siempre que salía al extranjero veía ahí unos precios horribles y tal, y iba en plan escatimar, y cuando llegabas y veías que fuera a España estaba todo más barato, digo, esto no puede ser de equilibrio, esto va a acabar mal, y efectivamente acabó mal en el 92. Es otra de las conclusiones que yo saqué en el Tesoro, y esto ya fue en el 93. Después de la primera ronda de evaluaciones, los tipos de interés bajaron mucho y entonces en épocas de tipos de interés que iban cayendo era muy fácil colocar la deuda y nosotros nos hinchamos a colocar deuda tipos... Compra ahora que luego se va a apreciar, ¿no? O claro. sea, Y entonces yo llegué a la conclusión que eh, cuando cuando todos los directores del Tesoro están felices, y eso se veía en las reuniones de comisiones de ellos, eso tampoco es una situación de equilibrio. Porque, claro, si estás tú demasiado feliz, que teóricamente eres el que piensas que los tipos de interés están bajos,
quiere decir que falla algo y que hay un potencial de crisis, cosa que ocurrió a los pocos meses, en febrero del 94, cuando Greenspan eh, acabó, subió un poquito los tipos de interés. Entonces se montó en el mercado mundial de bonos una gran crisis que generó unas pérdidas enormes a todos los bancos y a los tenedores de bonos. Que además se produjo una curiosa asimetría entre la contabilidad pública y la contabilidad privada. Porque, claro, en teoría, si hubiéramos hecho mark to market en el caso del Tesoro, como habíamos emitido muchísima deuda a tipos de interés bajos y los tipos habían subido, nosotros habíamos tenido una plusvalía implícita que la contabilidad pública no recogía. Pero a todos los tenedores financieros de deuda pública, cuando hacían la valoración a precio de mercado, veían que ahí tenía una minusvalía latente y claro, había una asimetría, que los que tenían la minusvalía estaban fastidiados y los que teníamos la plusvalía, pues como nadie se veía. Es más, hubo un inspector de Hacienda que de economía sabía poco, que una de las cosas que me criticó a mí como Tesoro es que nos habíamos hinchado a emitir deuda pública en el segundo semestre del 93, cosa que es cierta, y que habíamos acumulado un colchón de liquidez muy grande en el Banco de España. Y digo, y en vez de hacernos un monumento por ese acierto, que es hincharnos a emitir deuda cuando los tipos están bajos, pues consideraba que aquello era un despilfarro tenía una mentalidad un poco de, como yo decía por entonces, una mentalidad de pipera, del que empieza a echar números y no logra Vaya, entender the big picture, ¿no? sí, 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 qué interesante. Pues algo tuviste que hacer bien ahí, ¿no? Porque Bueno, hubo otro también que disfruté muchísimo, que fue la negociación del convenio del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, que fue la creación de ese la banco creación del banco, sí, se creó un poco en la época de Mitterrand, eh, un poco para es el germen del Banco Europeo de Inversiones ahora, ¿no? no el Banco Europeo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, que Vale, vale, tiene vale. sede en Londres y que se dedica Es verdad. esencialmente a apoyar al sector privado. Y fue un poco la idea de Mitterrand para tratar de compensar la idea de la reunificación alemana. Vamos a crear un banco que se dedique a reconstruir esto. Pero bueno, el banco se creó y entonces puso de presidente de aquella conferencia internacional a Jacques Attali, que es un tío que parecía que quería cargarse la conferencia, y ahí se demostraron las dotes del que luego era director del Tesoro y luego fue gobernador del Banco de Francia y del presidente del Banco Central, Jean-Claude Trichet, que lograba, gracias a su mano izquierda, templar todas las pensiones que generaba la presencia de Attali. Y recuerdo ahí una cosa que me hizo gracia, son los idiomas. Llegó un momento en que había que definir cuál iba a ser el idioma de trabajo del Banco Europeo de Desarrollo, de Reconstrucción y Desarrollo. Y entonces tomó la palabra, yo creo que el ministro de Hacienda o el representante checo dijo, oye, en vez de esta idea de que los idiomas oficiales sean el ruso, el inglés, el francés, inglés, solo inglés. Entonces, muchos apoyamos aquella idea. Y entonces Attali dijo, jamás, jamás se aprobará por Francia un tratado donde el francés no sea idioma oficial. Y así se aprobó, no sé cuántos idiomas oficiales hubo, aunque de facto es un banco que solo funciona en inglés, como dictaba el sentido común, ¿no? Muy bien, pues nada, tras la etapa de director general del Tesoro, te promocionan, ¿no? A secretario de Estado de Economía. Y la pregunta que tengo aquí es, o sea, ¿cómo es el día a día de un secretario de Estado de Economía? Bueno, mi paso fue muy efímero, porque fueron 6 meses. Todavía no se habían convocado las elecciones, pero en noviembre del 94 ya estaba claro que el PSOE iba a perder las elecciones. El secretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor, por alguna razón que yo nunca llegué a comprender, dimitió en aquel noviembre del 94, y entonces Pedro Solbes se quedó con un puesto muy importante vacante, y yo creo que volvió la cabeza hacia los directores generales y me dijo, oye, había pensado en ti como secretario de Estado de Economía. Debió pensar que digo, oye, Pedro, ¿cómo me nombras ahora
en vísperas de una derrota electoral que luego se produjo efectivamente en mayo del 96. Pero nada, yo siempre he sostenido que si hay que hundirse con el barco, uno se hunde. Pero fueron solo 6 meses. Y entonces, en broma, siempre a los periodistas, y decía que le decían lo famoso de Roosevelt, ¿no? Que en los 100 primeros días, con 100 días bastaba para hacer todas las reformas. Y la verdad es que fue un puesto, quizá todavía es más apasionante que el de director del Tesoro y Política Financiera, porque ahí, claro, ves la totalidad de la política económica y no solo la financiera. Yo estaba todo el día con el punto básico, Moody's, los inversores, el Tesoro, la regulación financiera, pero es que en economía entrabas ya en la economía real. Recuerdo que hubo que hacer la titulización de la moratoria nuclear, o sea, el pago aplazado Sí, sí. de la indemnización por el cierre de las centrales nucleares. eh, y hubo también que preparar la última fase del escenario de introducción del euro. Una de las cosas más interesantes era la secretaría de la comisión delegada, que además ahí la verdad es que le cogí mucha simpatía a Antonio Griñán, que luego no tengo contacto con él, pero lo he mantenido, porque era el otoño aquello era el otoño del 94. Había dos circunstancias. Después de una sequía horrorosa, había empezado a llover y luego el Betis iba bien. Entonces Griñán, que era consejero, que había sido consejero andaluz y estaba entonces de ministro de Trabajo, creo recordar, estaba eufórico, primero porque el campo andaluz estaba reverdeciendo y la contribución de la agricultura iba a ser, y luego porque el Betis iba como una moto en aquella temporada liguera. Entonces teníamos unas... luego había otro ministro que venía contando los chascarrillos y los chistes que se contaban en los cenáculos sobre cada uno de los restantes colegas. Y era en una situación no diré de hundimiento del Titanic, pero todos los ministros sabían que tenían las horas contadas, entonces abordábamos allí los temas de, de política económica y se aprobaban con facilidad, pero en una especie de ambiente que todos los ministros se sabían desahuciados, ¿no? Sí, sí, que otro iba a tener que poner en marcha todo aquello que se estaba probando, ¿no? Era un poco. Yo recuerdo, Garay siempre traía una medida que era la condonación de no sé qué deuda, y siempre en economía la informábamos desfavorablemente y lógicamente no prosperaba en la comisión delegada. Pero él siempre insistía, él y el director de política económica, no, esto hay que meterlo a toda costa en el orden del día, y oí que no. Entonces, alguna vez lo metimos y volvió a ser derrotado en la comisión delegada. Y entonces ya Eguigaray, tío, me decía, Conte, coño, ¿para qué lo metes? Si luego lo vais a echar para atrás, ¿no? Eso. Oye, tú es que me has insistido, pues yo lo he metido. Qué bueno. Pues Quizá en esa época, que es porque Solchaga estuvo hasta el 92, y Solchaga acaba de cumplir 80 años, le hemos hecho hace unos meses un homenaje. La verdad es que daba gusto trabajar, porque todos los secretarios de Estado de Economía que tuve, Pedro Pérez sobre todo, fallecido desgraciadamente, pero luego el ministro Carlos Solchaga y más tarde Pedro Solbes, la verdad es que eran grandes profesionales que aislaban a la administración económica y el ministerio de influencias externas. O sea, era un ministerio muy, muy, muy técnico, donde se podía trabajar y donde podías decir las cosas con claridad. No había injerencias políticas prácticamente ninguna, porque el debate político se producía entre ministros y el vicepresidente económico, pero entonces Guerra. Ahí era la falla geológica donde se confrontaba la sensatez económica y de las dos almas que siempre dijo Keynes que tenía el socialismo, pues esas dos almas estaban en pugna constante, pero fuera del Ministerio de Economía, y era en el Consejo de Ministros, que era donde se daban las batallas. Y afortunadamente en el Ministerio de Economía podíamos trabajar con absoluta tranquilidad, sabiendo que teníamos un ministro, en el caso de Pedro Solbes, era un navarro con temple, digo, Carlos Ulchaga,
un navarro contemple que defendía ahí las posturas técnicas del ministerio y se batía el cobre, ¿no? Sí, qué importante es eso, ¿eh? Separar la parte técnica Sí. de la parte política. Am, lo siguiente es que te vas al Banco Mundial, en Washington como vicepresidente para el sector financiero. Bueno, antes estuve 3 años en Bruselas como jefe de Vale, la oficina económica, que Bruselas me pareció una ciudad encantadora, no tiene tan mal clima como dicen, y luego además en Bruselas me ocupaba de temas de comercio internacional. Se acaba de firmar el Tratado de Marrakech de constitución de la Organización Mundial del Comercio, y entonces, y ahí yo era donde veía lo que antes decía, la diferencia entre el mundo económico y el mundo jurídico, porque aquello era un mundo de negociación de tratados y era una placidez que se empezaba a hablar de tratados y de negociaciones comerciales, pero allí nunca había ningún infarto financiero, nunca de repente que se hundía la cotización de la peseta o que los tipos de interés no había subían shocks. por las nubes. No, era un mundo de relativa tranquilidad, se comía fenomenal. Y luego otra cosa es que en Bruselas podías ver a gente de enorme prestigio en España y les podías encontrar en el Parlamento Europeo y hablar con ellos un rato, o sea que en España hubiera sido imposible. A veces, muchas veces yo iba al Parlamento Europeo y encontrabas por allí pues algún personaje en España que estaba perdido porque no sabía dónde estaba, a qué comisión tenía que ir. Y, y iban a dar conferencias, o sea que era muy fácil mantener el vínculo con España. Pero efectivamente, de ahí, como entonces se había producido la crisis del sudeste asiático, Sí, sí. pues en el En el Banco Mundial 98. en el Banco Mundial buscaban gente con experiencia en los mercados financieros y a través de un headhunter me contactaron y yo dije que sí, porque además a toda mi familia le hacía ilusión ir a, Volver, ir a ¿no? Washington. Mm. Y no sé, a mí el Banco Mundial me parece desde fuera, ¿no? Un sitio muy internacional donde tiene que haber muchísimos puntos de vista y muchísimas ¿no? intereses encontrados. Entonces, uno, ¿cuáles eran tus tareas? Y luego cuéntanos alguna anécdota, ¿no? De aquel ambiente Sí, internacional. bueno, mi cometido dentro del Banco Mundial era vicepresidente para el sector financiero, que era la reforma de los sistemas financieros en los países clientes del Banco Mundial, ¿no? Porque ya digo, había habido la crisis en Corea, en Indonesia, y había unos programas especiales para apoyar su reforma financiera, y ese era mi contenido esencial. Pero la sorpresa que me llevé es que en aquella época, yo no sé si sigue igual, la verdad, pero en aquella época estaba muy de moda una terminología que era poco precisa y un poco engolada de ownership. Bueno, yo había alguna reunión en la que iba y al cabo de media hora es que no me enteraba de qué estaban hablando. Una de las cosas que espero que hablemos un poquito luego es siempre me han interesado mucho las cuestiones del lenguaje, ¿no? Y, y había mucha farfolla. De hecho, nuestro cometido era muy claro, era luchar contra la pobreza, pero no estaba claro. Y una de las cosas las conclusiones que saqué es que la denostada burocracia europea, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, para mi gusto, eran un ejemplo de eficiencia en comparación con el Banco Mundial. Y luego me pasó otra cosa también relacionada con la lengua. Claro, yo de muchos años de ir a Bruselas, el representante británico en todos los comités, y en particular el Comité Monetario, había un secretario permanente, segundo secretario permanente del Tesoro, que era un tal Sir Nigel Wicks. Claro, el británico siempre en todas las reuniones europeas era el epítome y el ejemplo de la sensatez, el buen criterio, el buen juicio, decía todo lo que decíamos cualquiera, el inglés siempre lo decía mucho mejor y con mucha mayor claridad. Y al llegar a Washington tuve esa desagradable sensación de ver que en inglés también se podían decir estupideces y que la farfolla no era un privilegio exclusivo del español, sino que también había frases en inglés que no sabías qué querían decir, ¿no? Por eso
el Banco Mundial me pareció una estructura poco eficiente. No me hice tampoco demasiado popular, ¿no? Porque yo decía que si nuestro lema era luchar contra la pobreza con pasión, pues lo que no parecía lógico es que en cuanto cayeran 3 copos de nieve, ya decían que todo el mundo se volviera a casa, ¿no? Oye, si estamos luchando contra la pobreza con pasión, hay que aplicar un estándar un poquito más exigente del que va a aplicar la administración americana, ¿no? Y luego otra cosa también que no me hice muy popular es dije, oye, yo he estado pagando impuestos toda la vida como funcionario. Cuando hablamos y vamos en misiones a los países y se ve la política fiscal, muchas veces se habla de que hay que subir impuestos. Y yo he oído alguna vez en algún país algún comentario y dice, esto es cachondo y tal, que hablan de subir impuestos y ellos no pagan impuestos, ¿no? Y digo, podríamos hacer algo parecido a lo que se hace en Bruselas, que es que hay un impuesto comunitario que se dedica a un fondo que se gestiona. Nada, aquello me echaron para atrás. O sea que no fui el personaje más popular y el presidente de la época, Wolfenson, estaba rodeado de una camarilla de aduladores que hacían. Y yo creo que lo lógico hubiera sido que yo tratara de pasarme al Fondo Monetario, que por entonces además estaba ya haciendo suya la reforma de los sistemas financieros, porque tradicionalmente el fondo no se ocupó para nada de los sistemas financieros hasta entonces, cuando vio que un sistema financiero que tenía problemas eh, era una bomba de relojería Para el y Estado, sí. no bastaba con fijarse solo. O sea que el culpable no siempre es el déficit público, a veces las vulnerabilidades financieras. Entonces me debí pasar, pero por una especie de excesiva lealtad a la institución, yo no quise hacer nada, seguí allí y aquello no fue muy feliz. Y quizá, como recuerdo más vívido que tengo de aquella época, quizá es que nos pilló allí los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Y es una cosa que yo vi el primer avión que se estrelló en una torre, que me dijo mi secretaria, oye, que se acaba de estrellar un avión contra una torre gemela y tal, y fuimos a verlo a la televisión y ver qué había pasado. Pero es que mientras lo estábamos viendo, llegó el segundo avión. Entonces ya, claro, aquello vimos que era una crisis de magnitud, un acto terrorista manifiesto. Quizá como cosa curiosa, mi mujer que estaba en casa se enteró a través de una llamada de una vecina de Madrid, porque los atentados de las Torres Gemelas se produjeron a la hora del telediario de mediodía en España, a las 3 de la tarde, allí a las 9 y en España a las 3, con lo cual muchos españoles vieron los atentados en directo a través del telediario. Entonces llamó la vecina a mi mujer y le digo, oye, ¿qué ha habido por aquí un atentado? Lo cual, curiosamente, se enteró a través de una vecina que vivía en Moratalaz, ¿no? Yo me enteré a través de la televisión y entonces enseguida nos pusimos de acuerdo y nada. Bueno, esa es otra. No sé si me estoy pasando un poco con las anécdotas, pero que en algún momento alguien dijo, interpretó mal y dieron la noticia de que estaban evacuando the Capitol, el Capitolio, pero este nos dio la noticia de que no, que estaban evacuando the capital, la capital, o sea, Washington, D.C. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hay que hacer? Salir corriendo de aquí y tal. Afortunadamente, el malentendido se decidió y lo que estaban evacuando era el Capitolio, no la capital del estado, ¿no? Ya fuimos, teníamos por entonces a una hija, Paula, que estaba estudiando en Georgetown y Ujú. también ponerse en contacto, hubo un colapso de las comunicaciones y tal. Fue un periodo intenso, pero o sea, de vivir el atentado terrorista tan cerca, la verdad es que impacta. Entonces acaba tu periodo en Washington y comienza la que yo creo que es la etapa en la que yo te conocí. Bueno, te conocí a través de los medios, ¿no? Que pasas a ser el presidente de la Comisión Nacional del Sí, Mercado de bueno, hubo Valores. entre tanto un interín de dos años donde fui socio de analistas financieros de AFI y ahí conocí a Emilio, bueno, a Emilio Ontiveros lo conocía de antiguo y Emilio Ontiveros fue el que me rescató cuando volví y allí conocí a todos, pues eso,
incluido David Cano, el autor de un libro que tú conoces bien. Y la verdad es que fue aquel un periodo. Allí ya me había pasado un poco en el Banco Mundial, pero en el AFI ves la gran diferencia entre el sector público y el sector privado es que en el sector privado tienes que vender o tienes que venderte. En el sector público no tienes que venderte. Y yo siempre decía, cuando vas al despacho, es que el trabajo te estaba esperando, ¿no? Mientras que en el sector privado, tú lo sabes, lo primero es tienes que lograr que el trabajo te esté esperando y tienes que... En el Banco Mundial ya he pasado, porque claro, el Banco Mundial como financiador competía con otras instituciones. Y entonces ahí, por primera vez, yo oí el término de business development, que yo decía, ¿esto qué es? Porque claro, en la administración y el tesoro nunca había habido necesidad de business development porque teníamos ya trabajo para dar y tomar. Y en AFI pasaba un poco lo mismo, pero bueno, lo exigía el guión, entonces tienes que ir por ahí a ver a quién les vendías tus servicios y la verdad es que para eso Emilio Tiveros era un mago, para lograr la asignación de trabajos y tal. Y yo me ocupé esencialmente de la consultoría internacional. Empezamos a hacer trabajo para el banco, para la Corporación Financiera Internacional y para alguno también para el Banco Interamericano. La verdad es que fue un periodo distinto, pero también muy, muy interesante, donde pude viajar por los Balcanes y por Centroamérica. Fue interesante. Pero efectivamente, en octubre del 2004 fue cuando Pedro Solbes, bueno, un poco antes me propuso presidente de la Comisión Comisión Nacional del Mercado de Valores. Cosa que yo en principio no tenía mucha ilusión porque yo le dije que yo de mercado de valores no sabía una palabra. La verdad es que sigo sin saber. Clásico de libre pensador, oye, de esto no sé. eh, y yo le decía que me apetecía más un poco, como me había quedado con la miel en los labios como secretario de Economía, había estado 6 meses con él desde, desde noviembre del 94, 95 hasta mayo del 96, cuando llegó y dije, oye, ahora es el momento de disfrutar de secretario de Economía, pero no, tenía otros planes y bueno, y la verdad es que acepté y me lo pasé francamente bien, ¿no? O sea, de esta época son dos cosas, ¿no? La primera es de qué te sientes más orgulloso, ¿no? En ese mandato, ¿no? De algo que conseguiste. Y luego, bueno, nos tienes que contar el vodevil aquel, ¿no? De Enel, Acciona, la OPA, ¿no? Y esto que... Bueno, pues el mayor acierto, yo creo que no lo conoce nadie, pero es que había habido en AFI había habido cierta discrepancia entre Emilio Ontiveros y Rodrigo Buenaventura, que era el presidente de una filial que se ocupaba de consultoría de administración pública, cuya lógica financiera era muy distinta a la consultoría privada. Entonces, Emilio siempre estaba pidiendo a Rodrigo que hubiera rendimientos desde el primer momento y criticaba que esa filial, que se llama consultora de las empresas públicas, era poco rentable. Bueno, hubo algún rifirraje y en algún momento Rodrigo se largó y se fue a la Caja Castilla-La Mancha. Entonces, la primera decisión que yo tomé, que yo creo que fue un enorme acierto, fue repescar a Rodrigo Buenaventura, que estaba financiando obras municipales en Toledo, en la CCM, y nombrarle director internacional de la CNMV. Y gracias a eso, luego Rodrigo siguió haciendo la carrera en el seno de la CNMV, luego estuvo unos años en París, en ESMA, en la Autoridad Europea de Mercados de Valores, y luego ha acabado de presidente de la Presidente. CNMV, y yo creo que es un profesional magnífico, y el haberlo repescado para la administración pública, yo creo que fue uno de mis principales méritos. Otro, aunque luego curiosamente me han acusado de que yo toleré las participaciones preferentes. En aquella época había unos excesos de las entidades financieras en la comercialización de productos poco apropiados para los clientes minoristas, que era, y una de ellas era una figura que en la CNMV le llamaban contratos financieros atípicos. Dice, contratos financieros atípicos, pero uno se leía muchos contratos financieros atípicos
y entonces te dabas cuenta que el banco le estaba comprando una opción al cliente minorista y la prima por esa opción se la estaba expresando como una minoración del tipo de interés fijo que tenía que pagar por ejemplo, en una permuta, en un swap, ¿no? Y claro, tenían que hacer virguerías para acomodar aquellos productos. Por ejemplo, yo recuerdo en un producto donde, como había una venta de una opción por el minorista, al minorista se le inmovilizaba lo que llamaría el margin call, lo Claro, claro. tenían allí inmovilizado, pues eso lo llamaban depósito, pero era un depósito que si te leías la letra pequeña del contrato veía que podía desaparecer, lógicamente, porque era una garantía, no era un depósito. Bueno, yo puse orden en aquello y en principio lo que dijimos es que los folletos tenían que ser de una claridad absoluta para evitar esa práctica que por entonces estaba permitida, pero que era a mi juicio, una insensatez el que un cliente Venda minorista opciones. te vendiera una acción. Pero luego hubo otro caso, ese mucho más notorio, que fueron las llamadas participaciones preferentes, que yo creo que ahí, aunque luego me criticaron, yo creo que de hacer algo me tenían que poner una medalla, porque yo también no estaba familiarizado con las participaciones preferentes y me leí a fondo su régimen y dije, bueno, esto más que una participación preferente, vamos, se llaman, porque el legislador lo llamaba así, participaciones preferentes, pero esto es una deuda ultra subordinada que llegado el momento puede ser objeto de write-off. Por entonces la legislación no contemplaba esa posibilidad, ¿no? Que hubiera una quita extra concursal. Y entonces exigimos que los folletos fueran explicativos y que quedara claro que aquello era un valor era de deuda, una deuda perpetua, ultra subordinada, pero vimos que se seguían colocando, con lo cual, de común acuerdo, que en otras cosas discrepábamos, pero de común acuerdo, el vicepresidente Carlos Arenas y yo, e incluso el director de regulación del Banco de España, dijimos que aquello había que terminarlo y que no se iba a autorizar Ni una emisión más, ¿no? ninguna emisión más. Y recuerdo que el presidente de una caja de ahorros me decía, pero Manolo, ¿cómo prohíbes esto? Si es que nos las quitan de las manos. Bueno, yo decía, hombre, o sea, os las quitan de las manos porque es que no saben lo que están comprando y el riesgo potencial al que. Con lo cual, durante la mayor parte de mi mandato dejaron de emitirse participaciones preferentes porque con dos narices y sin tener ningún amparo legal explícito, pues dejamos. Y la verdad es que ahí, Mucho antes de que dieran problemas. Que esto dio claro, problemas en el claro, 2011-2012, mucho antes, ¿no? luego se volvieron a emitir ya en la época de Julio Segura, cuando las cajas de ahorro, sobre todo, necesitaron aumentar sus recursos propios. Pero en aquella época antes eh, pusimos el frenazo y yo creo que fue un gran acierto. Y ya digo que los bancos y cajas se conformaron porque ya digo, no tenía ningún respaldo legal el que anunciáramos que no íbamos a autorizar ningún folleto, pero se lo tragaron pues, No se quejaron. disciplinadamente. Yo creo que esas son las cosas ahí que me acuerdo, en las que estoy satisfecho. Qué bien. Y el tema de la OPA de Enel y acciones sobre mesa, Y la OPA, pues cuéntame, para mí fue como te conocí, donde vi, digo, jolín, Manuel cuando tiene que decir algo lo dice, ¿no? sí, sí. Bueno, a mí en general el misterio, y yo creo que sobre todo Solchaga nunca me lo ha dicho como tal, pero yo creo que debían pensar que yo era muy bruto y que era demasiado exaltado y tal. Yo creo que soy más diplomático de lo que piensan los que consideran que soy muy bruto, pero bueno, en todo caso, en aquella época lo que vi es lo manipulables que son los medios de comunicación y la cantidad de plumíferos a sueldo que hay en los llamados comunicadores. Yo recuerdo alguno y tal que me criticaba tal, y que no me conocía, pero en unos tonos muy personales, que digo, bueno, a mí la verdad es que tengo una piel de rinoceronte, o sea, para mí ofenderme, o sea, solo me ofenden a quien tengo aprecio, pero quien no conozco es que me da igual.
lo que digan, y yo creo que eso es para cualquier funcionario público, es lo que tiene que tener, una piel de ser insensible a las críticas y solo temer aquellas críticas cuando tienen razón, pero si no tienen razón, es que nada, mantienes el... Pero me sorprendió un poco lo fácil que le era a Endesa manipular a la opinión pública y, claro, aquello enseguida se vistió de tintes políticos. Yo era del PSOE y tal, de Carné, que nunca he sido, defendiendo. O sea, otra de las cosas que también noté en ese episodio, pero en otros, era cómo a veces había debates públicos absolutamente artificiales sobre temas que no tenían ninguna conexión con el mundo real, pero se había creado una especie de espejismo y los periodistas se retroalimentaban unos a otros y empezaba a haber debates públicos que no tenían ninguna base real en los hechos y aquello lo que me hacía era perder confianza en los medios de comunicación españoles, a diferencia que era otra de las cosas que pasaba cuando yo leía el Financial Times. Siempre he sido muy anglófilo, la verdad, pero claro, es que yo leía una crónica en el Financial Times de alguna reunión de negociación de algo, de temas monetarios, y es que veía que la crónica del Financial Times no solo era absolutamente acertada y precisa en todos los temas que yo conocía, sino que además añadía cosas que yo no había visto. Digo, joder, qué bien lo hacen estos tíos y qué rigurosa en cambio, en España, eso, veías noticias que carecían del más mínimo anclaje en la realidad y que estaba basada en hipótesis que no tenían ningún fundamento, ¿no? Y, y ya digo, el- otras OPAs, en general en la CNMV siempre había en esta OPA, pero en otras, dos o tres peleándose y había que ver quién tenía razón, ¿no? Y ahí, por ejemplo, mira, de nuevo, volviendo al lenguaje, ahí cometí yo el error en inglés, em, la obligación que tiene en los directivos de la empresa objeto de la OPA de no tratar maliciosamente, de torpedearla, se llama Passivity Rule, la regla de la pasividad. Entonces yo utilicé esa traducción literal, pasividad, cuando en realidad es la regla de la no Sí. perturbar, no perturbar de forma torticera una OPA y que sean los accionistas lo que decida. Yo utilicé la palabra pasividad, bueno, y entonces Manolo Pizarro ya se agarró a aquello, ¿cómo? Yo sacó la Constitución, ¿cómo que la ley me obliga a estar pasivo cuando me hacen una oferta tan barata y tal? En fin. Pero vamos, ya le habíamos dicho más por carta que era plenamente legítimo que buscaran ofertas competidoras como efectivamente ocurre con ellos. Pero ahí de nuevo, la palabra pasividad jugó una mala palabra por ser una traducción literal de passivity rule, que es un término demasiado negativo, ¿no? Pues estamos en 2007, cuando acaba tu época en la CNMV. Y En la época de la CNV, otra de las cosas que me sorprendió, porque ya lo había hecho alguna vez, pero muy aislada. Como director del Tesoro, yo creo que comparecí una vez en la Comisión de Economía y además fue el pobre Montoro pidió mi comparecencia pensando que en las operaciones en divisas, después de tanta devaluación, íbamos a tener unas minusvalías latentes brutales, pero no se dio cuenta que como la peseta tenía un margen de fluctuación muy amplio, solo habíamos dispuesto de activos en divisas cuando la peseta estaba en la parte baja del intervalo, de forma que cuando luego hubo una pequeña recuperación, en las operaciones en divisas, lejos de tener minusvalías, teníamos alguna pequeña plusvalía latente. Pero a mí me sorprendía que, siendo el responsable de la mayor parte de la partida más gorda por aquella época, ¿no? Que los tipos de interés eran muy altos, de las cuentas públicas, a mí no me llamaran a explicar. Y entonces seguíamos una política de gestión de la deuda que podía ser acertada o desacertada, pero esa sensación de no tener que rendir cuentas ante nadie, a mí me parecía poco propia. En la CNMV sí que tenía que comparecer regularmente
Y ahí me llevé una decepción porque veías que el nivel intelectual de la Comisión de Economía era tan sumamente bajo. Y no solo es que tuvieran, es que tenían desinterés. Cuando yo fui presidente de la CNV, desde el principio, siempre he sido muy respetuoso con las instituciones, pensé que debíamos poner a la disposición de todos los miembros de la comisión y del presidente toda la información necesaria, hacer algún seminario explicativo de lo que quisieran. Les ofrecimos todo tipo de... Bueno, Nadie se nada. leía Lo nada, único ¿no? que logré una vez es lograr invitarles a comer y en 15 minutos darles 3 pinceladas sobre los temas gordos. Pero me dio una pena porque yo creo que las autoridades independientes tienen que estar fiscalizadas por órganos parlamentarios con conocimiento de causa y con rigor, que te hagan... Y a mí jamás me hicieron ninguna pregunta difícil ni me pusieron en apuros. A diferencia cuando tuve que comparecer en el Parlamento Europeo, que te hacían unas preguntas y decir, joder, qué bien pensada está esta pregunta de cómo se lo han currado y tal. Yo, sin minusvalorarla, pero tenía la sensación como iba a un jardín de infancia donde estaban allí con los rifirrafes y dimes y diretes de gente que le importaba 4 pitos el mercado de valores. Y bueno, ahí por cierto, me pilló también la fase final de el fraude piramidal de Forum y Afinsa, que no tenía nada que ver con la CNMV, pero que como estaba en una ley de Sí, instituciones de pero protección dijeron, ¿cómo colectiva, es que no ha estado regulado, no? bueno, luego el gobierno hizo una chapuza. Es que en el año 93 hubo un verdadero crimen, es cuando estas instituciones vieron que gracias a una norma que había incluido en la ley de mercado de valores, se había incluido en la época de Juan Fernández Armesto, necesitaban tener alguna supervisión por alguno de los 3 supervisores financieros o seguros o mercado de valores o Banco de España y se trataron de arrimar a una de estas y claro, vieron que cualquiera de ellos, y en particular la CMB, lo primero que decían es, bueno, si quieres estar regulado, tenemos que hacer una auditoría y tal. Bueno, pues lograron meter en una disposición de la ley de instituciones de protección colectiva la norma de que los que comercializan bienes tangibles, incluso con pacto de recompra, lo cual hacía que fueran como depósitos, serán regulados por las autoridades de consumo de las comunidades autónomas, Ya. que no sabían de la misa a la media, ¿no? Entonces, del 93 hasta que yo creo la burbuja estalló en el 96, siguieron creciendo y a mí me pilló el 2006, perdón. Y ahí me pilló y tuve que explicar en el Parlamento qué había ocurrido y la verdad es que, por cierto, es otra de las cosas que nunca llegué a entender, cómo es que el Parlamento, por aquella estafa que tuvo una cuantía de 6.000 millones de euros, no se interesó cero, mientras que por cosas mucho menores como la crisis de Gescartera o de ABA, que eran 60 millones de euros, 30 millones de euros, a aquella se le prestó una atención enorme y en cambio a los 6.000 millones de fraude de Fonu y Afinsa, yo siempre sospeché que es que Fórum y Afinsa, dentro de su política de patrocinios, debían tener Tenía mucha untados, gente patrocinada, ¿no? debían tener untados a medios de comunicación y a partidos políticos, ¿no? Porque si no, no se explica que haya sido el fraude piramidal después del de Doña Baldomera, desde la hija de Larra en el siglo XIX y de algún otro en la época del franquismo, fue la pirámide mayor que ha vivido España y investigación parlamentaria cero. Ya, ya. Pues se va pasando el tiempo y si te parece, Manuel, pasamos a hablar de sesgos cognitivos. ¿M? Fenomenal. Em, bueno, ya habéis visto, ¿no? La carrera de Manuel es alucinante, ¿no? Pero una de las cosas que yo creo que mucho por interés propio, ¿no? Has leído y has analizado mucho los sesgos cognitivos. Entonces, de primeras, ¿no? Cuéntanos qué es para ti un sesgo cognitivo y cuáles son, en tu opinión, los principales. Bueno, yo soy un amante de la teoría de la evolución y de Darwin, y claro, la evolución ha hecho que el cerebro humano esté adaptado a sobrevivir en la sabana, Con el león detrás. y claro, cuando en vez de sobrevivir en la sabana tienes que juzgar hechos pasados,
como le ocurre a los jueces o a los árbitros, pues el cerebro humano no está pensado para eso y puede cometer errores. Por ejemplo, el tema de la... Yo creo que todos tendemos a sobrereaccionar cuando se produce alguna noticia, sobre todo si es desfavorable. Prestamos mucha más atención a lo desfavorable que a lo favorable. Por eso tenemos ese miedo cerval a las arañas, a los bichos, y hay o a las ratas, y hay una reacción desproporcionada frente a la... claro, ¿por qué es? Pues porque desde el punto de vista de la supervivencia, como decía el título de un libro, cuyo autor no recuerdo quién era, es solo los paranoicos sobreviven. O sea, el cerebro no está pensado para hacerte feliz, sino está pensado para que sobrevivas, no porque lo quiera, sino porque los que tenían ese cerebro paranoico Han tenían llegado más hasta aquí. probabilidades de sobrevivir, y ese rasgo genético se ha ido heredando y difundiendo el pool genético, ¿no? Entonces, yo creo que los sesgos son eso, tendencias espontáneas que todos tenemos, que en promedio y para los homínidos fueron muy útiles, pero que claro, cuando los tienes que aplicar a temas muy especializados, hay que tener cuidado porque a lo mejor te deben llevar a la conclusión equivocada, ¿no? Hay que ver, hay un escritor británico, Dominic Johnson, que insiste en eso, en que los llamados sesgos cognitivos tienen una función que en promedio es beneficiosa. Por ejemplo, el exceso de confianza. Él dice que Washington, el general Washington, si no hubiera tenido exceso de confianza, no se habría enfrentado a los británicos como se enfrentó y logró derrotarlos. O sea, en promedio son útiles, pero claro, hay que tener cuidado porque si los aplicas en el momento inadecuado, pueden ser perniciosos. Pero quizá yo creo que la teoría de lo que yo llamo psicología financiera, dicho sea paso, que es un término que me gusta mucho más que economía conductual o economía del comportamiento, tiene dos piezas. Una es esa teoría alternativa a la utilidad esperada, que es la que Kahneman y Tversky pues explicaron con brillantez en aquel artículo del 79, cuando yo estaba prácticamente en Washington. Y luego, eso, otra serie de tendencias irracionales que espontáneamente tenemos, que son irracionales en ciertos contextos, aunque no lo sean en otros, ¿no? Brutal. Y quizá de lo primero, una de las cosas, em, esa distinta actitud que tenemos respecto a las pérdidas y a las ganancias, eh, yo creo que está muy bien reflejada en esa teoría. Kahneman y Tversky, una de las cosas que dicen, y que yo creo que tienen absolutamente toda la razón, que nosotros las cosas no las valoramos en términos absolutos, sino en términos de variaciones. Kahneman, en su discurso de premio Nobel en 2002, le llamaba el error de Bernoulli, que fue un poco el padre de la teoría de la utilidad, según el cual tu utilidad depende de tu nivel de riqueza o tu nivel de... No, Kahneman y Tversky dijeron, no depende en absoluto de tu nivel absoluto, depende de la variación que esa variable ha experimentado con respecto al nivel de referencia. Y el nivel de referencia eh, no está predeterminado. Puede haber muchos niveles de referencia, Cada uno tiene el con lo suyo. cual, manipulando el nivel de referencia, puedes conseguir que lo que originalmente iba a ser pérdida, pues lo veas como una ganancia. O sea que hay muchas técnicas psicológicas para lograr tener una visión favorable. Por ejemplo, una de las conclusiones prácticas que yo siempre he tenido, yo soy un firme defensor de las retenciones tributarias, que siempre se critica y los ultraliberales dicen esto es un préstamo gratuito al Estado. Yo creo que no. O sea, lo que no te vas a... Agua que no has de beber, déjala correr, ¿no? Si no va a ser tuyo, mejor que no lo veas, porque ese es el verdadero concepto mal traducido, yo creo, de aversión a las pérdidas, loss aversion. Tenemos una especial reticencia a que nos despojen de algo que creemos que es nuestro. Los ultraliberales, los impuestos son un robo, ¿no? No es un robo, son una necesidad. Pero claro, si tú ves el ingreso bruto y tienes que darte cuenta que de ese ingreso bruto
tu neto va a ser mucho menor, lo ideal es que tú no veas el bruto, sino que ya veas el neto directamente para que no sientas esa necesidad. Yo creo que en buena medida el fraude fiscal que hay entre las profesiones liberales deriva de que ven los ingresos brutos y no los netos, mientras que el trabajador ya o el que está sujeto a retención ve un neto y a mí me parece súper sano. Yo por eso he sido tan atípico siempre que siempre he pedido que en las retenciones me aplicaran el máximo posible. Así luego si llegaba la declaración y te devolvían dinero, pues eras más Bueno, feliz, ¿no? nunca me han devuelto, pero que bueno, que sea, y es más, eso también es otro sesgo, el de tener cuentecitas mentales y sobrecitos, pero yo es que eso lo tengo, por ejemplo, en las cuentas, tengo una cuenta corriente que es dedicada exclusivamente a pagar impuestos. O sea, dices, hombre, el dinero es fungible, ¿qué más te da tenerlo en esta cuenta que tenerlo en general? Tú piensa que tienes ahí una deuda tributaria latente eh, que vas a tener que pagar el junio del año que viene, y yo no, yo prefiero y a veces cuando tengo que hacer algún cobro, como consecuencia de algún arbitraje y tal, siempre me pregunto, ¿a qué cuenta lo llevo? Y muchas veces lo meto en la cuenta de pagar impuestos para olvidarme de ello, ¿no? Y entonces la cuenta esa muchas veces está súper provisionada, con lo cual tengo ahí cubiertos todos los impuestos que tengo que pagar y voy tirando de esa cuenta, pues con absoluta tranquilidad. Lo cual enlaza, por cierto, no sé si estoy hablando demasiado. No, 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 Eh, estás siendo estupendo. Hemos hablado antes de Kahneman y de Tversky, pobre Amos Tversky, fallecido en el 96. Pero luego el otro gran pilar de la psicología financiera, de la behavioral economics, es Richard Thaler, el que también premio Nobel hace pocos años, ¿no? Y este cuenta un caso teórico, que yo creo que es él, dice, que llama el Certified Mental Accountant, que es el contable mental Certificado. titulado, que él dice que ese amigo suyo, que debe ser él, el 1 de enero dice, bueno, ¿cuánto voy a dar yo a esta ONG, a esta charity, el 31 de diciembre? Pues voy a dar este año, no sé, 10.000 euros. Y entonces lo que va haciendo es, a medida que va teniendo sorpresas desfavorables a lo largo del año, porque un amigo le pide dinero, le dan un sablazo, tiene un coste, lo va deduciendo de esa donación que va a hacer el 31 de diciembre. Con lo cual, al final, al 31 de diciembre, le da lo que había presupuestado inicialmente, menos todos los sucesos adversos. Entonces, dice que así está absolutamente tranquilo porque él desde el principio ya ha provisionado los 25.000 euros, ya no cuenta con los 25.000 euros y realmente quien paga todos esos infortunios que le suceden a lo largo del año es la charity, la ONG a la que va a beneficiar, ¿no? A mí me pasa con esta cuenta un poco lo mismo. Yo, primero, mételo ahí y ya olvídate. O sea, agua que no es beber, deja de correr. Dinero que no te vas a quedar, mejor que no lo veas, ¿no? A mí me parece un aspecto, ¿no? de las finanzas fascinante, el de la psicología, el de las finanzas conductuales. Tengo que decir que a mí personalmente siempre me ha molestado un poco este área, porque a mí me encanta lo de que seamos racionales, ¿no? Y que tomamos decisiones de manera racional, pensada, y luego en el tercer año del CFA, que es un título que yo estudié, había varios capítulos dedicados a esto, ¿no? Dedicados a, ok, lo que hemos visto hasta ahora, que es que las personas tomamos decisiones racionales, y en base a esto, pues hay muchas teorías, porque es fácil, ¿no? Porque si eres racional, es fácil hacer teorías en base a eso. La realidad es que muchas veces no funciona. Entonces, hay todo un desarrollo teórico acerca de todas las cosas que pueden pasar, porque luego también lo que tiene este área, que no sé qué opinarás tú, es que es de difícil testeo o sea, todo lo que es psicología, pues luego es muy complicado hacer predicciones, medir bien, analizar, ¿no? Am, pero me fascinó, porque al final es, oye, si no somos racionales, pues es todo muy complicado. Se abre un montón de posibilidades. ¿Qué cosas se puede medir? Y aquí fue donde Kahneman fue uno de los primeros donde intentó
bajarlo a tierra, ¿no? Empezó a hacer estos análisis donde sometía preguntas a diferentes grupos. Oye, ¿qué te molestaría más, ¿no? ¿Ganar 100 euros o perder 100 euros? Iba haciendo muchos tests, ¿no? En base y luego analizaba las respuestas y en base a eso pues intentaba hacer una serie de teorías y una serie de propuestas. El, Me sorprendió mucho cuando años después, mira, si quieres vamos a hablar ya del libro, ¿no? Porque en este podcast hablamos, como estamos hablando de Kahneman, hablamos, siempre me gusta hablar de un libro, ¿no? Y el que había cogido aquí era el de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, que es lo has explicado muy bien, ¿no? El cerebro está en dos modos, eso, decidir rápido de manera intuitiva o dedicar mucho tiempo a analizar y a mirar, ¿no? Y el problema, claro, si un león te persigue, no te quieres poner a pensar, oye, es un león de este tipo, de este cuánto corre, tal, no, lo que tienes que hacer es salir corriendo rápido. Mientras que para otro tipo de cosas, como firmar un contrato, pues no te vale lo de firme usted aquí, ¿no? Salir rápido, no, pues es mejor leérselo. Entonces, Daniel Kahneman, lo que dijo años después de que le dieran el premio Nobel, dijo, oye, si tuviera que volver a escribir este libro, probablemente muchos de los capítulos que hay, muchas de las cosas que digo aquí, ahora pensaría otra cosa, ¿no? Entonces, acerca de que había muchos experimentos que habían hecho, pues luego se habían visto que no eran válidos, o que había que modificarlos, o que las conclusiones a las que había llegado pues no eran válidas del todo, y él mismo lo dijo, ¿no? Entonces, la pregunta que tengo, Manuel, es cómo de válidas te parecen todas estas hipótesis y ideas, ¿no? Que vienen de la psicología conductual. O sea, ¿cuántas crees que seguirán siendo válidas dentro de 50 o 100 años, ¿no? Bueno, efectivamente, Kahneman y Tversky eran partidarios de la economía experimental y entonces, pero hay algunas ideas suyas que a mí me parecen particularmente ciertas porque es que ya fueron descritas con anterioridad a ellos. Y bueno, yo para empezar creo que el primer em, defensor de la psicología financiera fue Keynes. Lo que pasa es que nadie le llama Behavioral Economist, pero si uno se lee el capítulo 12 de la teoría general, es sobre The State of Long-Term Expectations. Bueno, ahí tiene una serie de reflexiones que son pura psicología financiera y en otros libros también. Pero, por ejemplo, la idea de que somos asimétricos al considerar pérdidas y ganancias y que en realidad nadie acepta una, salvo los muy proclives a apostar, nadie acepta una apuesta justa de a cara o cruz, ganas 100 o pierdes 100. Ellos demostraron empíricamente que la gente Nadie lo pide quiere. por lo menos 2,5 veces más para apostar. Si pierdes, puedes perder 100, tienes que poder ganar 250, 225, si la probabilidad es un 50%, ¿no? O sea, porque nos duele mucho más perder que en términos absolutos que lo que disfrutamos de ganar, ¿no? Pero es que esa idea, aunque la hayan formalizado a Kahneman que en su teoría de la Prospect Theory, Mm. es que ya la describió Maquiavelo en El Príncipe, eh, cuando Maquiavelo dice que el príncipe debe hacer todos los actos de rigor, o sea, todas las cosas desagradables juntas para que se noten menos. Y en cambio los actos de benevolencia, dice, se tienen que dosificar poco Con a poco. calma. Eso es lo que sabe el buen político. O sea, las cosas buenas las vas dosificando y cada vez un anuncio, y las cosas malas todas de golpe, porque como la desutilidad marginal es decreciente, y yo creo que eso, bueno, hay un libro por ahí también muy interesante, Frases de fútbol, donde contaba una que tenía Bosco, el que fue senador de Madrid, que yo creo que es otra manifestación exacta de la teoría de Kahneman-Tversky, que decía Bosco, prefiero perder un partido por 10-0 que perder 10 partidos por un gol. Pues es exactamente lo mismo. El mal hay que juntarlo y yo creo que eso tiene mucha relevancia a efectos de lo que yo en algún artículo llamaba el álgebra de la utilidad. ¿Cómo logras que los resultados sean lo más gratificantes posibles? Por eso, yo creo que si tienes una ganancia
alta y una pérdida pequeña, lo mejor es netearlo para que solo sea una ganancia neta, Un poquito más porque pequeña. preferimos una ganancia neta menor que una ganancia y luego una pérdida, porque la pérdida aislada, o sea que las reglas de neteo y los horizontes temporales de consolidación, yo creo que son importantes, ¿no? Y por eso esa regla me parece que esa es inalterable. Es una ley. Luego puede haber, por ejemplo, el sesgo de exceso de confianza, que puede tener, yo digo, adaptativamente sus ventajas, es que ya lo describió Adam Smith, cuando tiene, no en la teoría de los sentimientos morales, sino en la riqueza de las relaciones, tiene un parrafito, dice, es consustancial a la naturaleza humana pensar que las cosas nos van a ir mejor de lo que en realidad nos van, ¿no? Ese es de overweening conceit. O sea que hay cosas que se repiten. Por eso yo creo que la idea de Kahneman eh, coincide coincide con la filosofía estoica. Oiga, usted tenga un nivel de referencia, la terminología de Kahneman es que un nivel de referencia muy bajo, no tenga grandes expectativas, porque luego la realidad a lo mejor la supera y entonces usted tiene una ganancia. Si por el contrario usted se pone el listón de las expectativas muy alto, al final va a quedar menor y aunque el resultado absoluto sea muy bueno, a Bernoulli habría aconsejado que usted tiene que ser muy feliz, pero como ese nivel está por debajo de tu nivel, pues al final sufres porque ves, es una pérdida. O sea que hay cosas que están tan en consonancia con doctrinas A lo largo de tradicionales. de las centurias, ¿no? Claro. Por eso siempre hay que, por ejemplo, Pla, el escritor, también tiene una teoría de la propina. En algún momento yo lo he escrito por ahí, que es eso, cuando se va a encontrar, va a tener un encuentro con una chica y tal. Entonces Pla dice, bueno, voy a partir de base de que me va a rechazar con cajas destempladas y tal, me voy a poner en el peor de los escenarios, de forma que si al final me responde favorablemente, eso es lo que él llama propina, voy a decir propina, tal. O sea, siempre hay que tener las expectativas bajas y, por ejemplo, en política eso se aplica. Zapatero, lo peor que puedes hacer un político es conceder unos beneficios y luego quitarlos, ¿no? Como hizo Zapatero antes de la crisis del 2010, una así de, o sea, Sí, el cheque bebé no, que no, había. no concedas derechos si no los vas a poder sostener, porque esa es una receta para quedar desprestigiado y marcado. El sesgo de exceso de confianza, yo creo que está súper acreditado. Son las estadísticas. El 80% de los conductores consideramos que conducimos mejor que la media, lo cual Eso me estadísticamente encanta. hay cosas que seguro que en esa oleada que ha habido de estudios empíricos para echar por tierra, ha habido por ejemplo, la falacia de la hot hand, que cuando uno está en racha, em, se considera que es una falacia, pues ha habido algún estudio posterior que muestra que no, que los baloncestistas y que a veces cuando estás en racha, genuinamente tienes un porcentaje de acierto mayor que lo que diría el azar, ¿no? Pero no sabría decir si hay alguna de las sesgos o de las previsiones de Kahneman que se han demostrado. Yo su libro, Pensar despacio, Sí, lo tengo aquí apuntado. pensar, Pensar rápido, pensar pensar despacio. rápido, pensar despacio, bueno, me parece una obra maestra porque además es una quinta esencia magnífica de investigaciones que se han hecho pues desde principios de los años 70. Ellos empezaron a escribir el primer artículo conjunto, me parece fue del año 73, 74, luego el de Prospect Theory el 79, y de ahí hasta cuando se publicó está todo muy, muy bien resumido y magníficamente. O sea que yo creo que lo cambiaría muy poco, ¿no? Añadiría cosas, pero creo que las grandes líneas maestras de ese libro, por ejemplo, el sesgo confirmatorio, yo creo que es otro tendencia que no creo que pueda ser negado por nadie. O sea que siempre buscamos fuentes de información que corroboren lo que creemos,
a fuentes de información que las pongan en tela de juicio. O sea que somos muy poco popperianos, no buscamos información que destruya las Según nuestra hipótesis, creencia. ¿eh? Claro, y eso hace que nos perseveremos excesivamente en ideas que a lo mejor son fundadas, pero claro, lo está diciendo gente a la que no damos validez, ¿no? Interesante, o sea, tu punto es muy bueno, ¿no? Por ejemplo, anchoring, Sí. el anclaje. A mí este me encanta el de Bueno, anclaje, pues sí. anchoring es que está también definido por Keynes. Keynes, precisamente en el capítulo 12, dice, cuando tenemos, como el futuro es muy incierto, cuando tenemos que prever algo, ¿qué es lo que hacemos? Pues partir de los niveles actuales de la variable y Y un poquito para ponerle arriba, un poquito para abajo. es cuando uno ve las previsiones macroeconómicas, todas las casas de previsión hacen exactamente lo mismo, es tal, un poquito para arriba y un poquito para abajo. Jamás nadie, y eso lo acreditó hace años un estudio del Fondo Monetario, jamás nadie ha previsto adecuadamente los cambios de tendencia bruscos, ¿no? Ocurrió en España en la crisis financiera sobre todo 2011-2012. O sea, nadie, eh, bueno, alguno, pero sería muy aislado. Alguno debió prever que íbamos a tener una crisis en forma de W, double dip, sino que ya pensábamos que en el 2011 ya estábamos saliendo de la crisis y que va a ser una V. Por eso es por lo que yo creo que salió Bankia a cotizar y mucha gente tenía esperanzas de que ya the worst is behind us. Ya. Pues no, volvimos y el Fondo Monetario en el año 2011 ya hacía previsiones moderadamente optimistas de la economía española, con crecimiento positivo. El Banco de España, todo Dios pensaba que las cosas iban, porque es muy difícil prever los cambios de tendencia. E incluso si los previeras, la verdad es que se te echaría todo el mundo. Encima, ¿no? Hay una anécdota que cuenta Galbraith en Historia de la Experiencia Financiera, y esto está hablando de los años 50, donde una vez le convocaron a una comisión del Congreso para hablar de la situación bursátil y tal, y él dijo en esa comparecencia pública que creía que las cotizaciones estaban demasiado altas y que lo que tenía que hacer los reguladores era subir el nivel de garantía, el margin call, exigir a los que estaban comprando a crédito. Bueno, entonces aquello suscitó una ola, no, suscitó una ola de críticas feroces. Entonces cuenta Galvez que al poco tiempo, haciendo esquí, se rompió una pierna y salió la noticia de que Galvez ha tenido un accidente de esquí. Entonces le empezaron a llegar noticias, de cartas de todos los que decía, Dios ha cumplido nuestros deseos, ¿no? Usted, por pájaro de mal agüero, Sí, se sí. rompió la pierna, ¿no? O sea que es muy difícil. Eso lo vivimos en España en la época previa a la burbuja, que, era difícil que tuvieran suficiente atención a aquellos que pronosticaban que había una burbuja en España, ¿no? Hubo algunos, y hubo algún caso triste, como Miguel Sebastián y otros, que antes de que estar en el gobierno dijeron que había burbuja y cuando llegaron al gobierno, pues se les olvidó y dejaron de hablar de burbuja, ¿no? Entonces, a la hora de invertir, una de las cosas, digamos, más perjudiciales para los inversores, fruto de estos sesgos, es lo que se llama el sesgo de comportamiento, ¿no? Que es, oye, cuando tu inversión va bien, pues estás contento, estás feliz y aportas más. Y cuando la inversión va mal, pues curiosamente dejas de aportar y hay gente que incluso retira, ¿no? Y esto es algo que se observa en todas las geografías, en todas las clases de activo, que es comparar la rentabilidad del activo con la rentabilidad de los inversores en ese activo. Y sistemáticamente va desde un punto a un punto y medio por ciento de media que los inversores pierden por eso, por comprar porque va bien y vender porque va mal, ¿no?
Entonces, desde Indexa nosotros intentamos hacer muchas cosas, ¿no? Para evitar esto, que esto sí que está muy constatado y que nosotros con nuestra clientela también lo medimos. O sea, lo que observamos es que cuando las carteras van bien, pues hay más alegría, los clientes aportan más, recomiendan más. Cuando las cosas van mal, pues dejan de recomendar y algunos hacen más retiradas, etcétera. Entonces, la pregunta que tengo para ti son dos. Uno, ¿cómo haces tú para intentar para no sucumbir a estos sesgos, ¿no? Este que he contado ahora, o este comportamiento y todos los demás que hemos hablado, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es si tú has sucumbido personalmente a alguno de estos sesgos a pesar de conocerlos, ¿no? Esto es, y luego ya la tercera es si se te ocurre algo que desde Indexa podamos hacer pues, para seguir incidiendo y para formar y para intentar explicar y que la gente no tenga este tipo de comportamiento. Bueno, pues en lo primero yo creo que, o bueno, en alguna de tus preguntas, una solución es quien invierte en algún activo que tenga volatilidad a corto plazo, lo que debe hacer es invertir y olvidarse. O sea, no consultar la cotización. O sea, esa manía que tiene la gente no, es que yo quiero saber, no, no, usted no necesita saber nada. Usted dentro de 10 años consulte que si ha invertido en Indexa, en una cartera diversificada, seguro que vale mucho más, pero no empiece porque cada vez que haya un pequeño bajón, usted va a sufrir mucho más que cuando haya una subida equivalente, con lo cual en términos netos Va a estar es lo que sufriendo todo el llaman rato. aversión miope a las pérdidas, ¿no? Es, y, y por eso la regulación financiera yo creo que debería favorecer que los clientes manifiesten sus preferencias sobre riesgo en el horizonte temporal relevante. O sea, la gente joven debía invertir masivamente en renta variable porque a largo plazo está claro que la renta variable es más rentable que la renta fija, pero claro, si le haces un test que diga en un año concreto ¿usted estaría dispuesto? Pues es que en un año concreto no me resulta relevante. En 10 años le podemos dar que la renta variable va a ser normalmente muchísimo más rentable que la renta fija. Luego, o sea, que yo creo que es dejar de prestar atención a a la evolución de las cuentas. Yo aún así sí que peco de vez en cuando. Yo tengo una cuenta en Indexa que está yendo fenomenal, pero la consulto, no sé si es por curiosidad manzana, pero cada semana y tal, pero debía no consultarla cada semana, sino a lo mejor cada año, cada 3 años, y esa sería una. Luego, el, el- el, el exceso de reacción a los acontecimientos a corto plazo, ¿no? Ese es otro de los sesgos, claramente, la sobrereacción que está, yo creo, bastante comprobado, ¿no? Que los mercados financieros reaccionan en exceso a los sucesos de corto plazo, entre otras cosas porque los interpretan en el sentido causal y no se dan cuenta que hay elementos aleatorios. ¿Por qué una empresa ha dado malos resultados? Pues puede ser porque es un desastre de empresa, pero también puede haber componentes aleatorios que van a desaparecer en las siguientes cuentas, entonces se van a neutralizar, ¿no? Pero ahí lo lo que prima es esa atención que prestamos a las noticias que nos impactan, que eso se llama la availability heuristics, que se traduce como el sesgo de disponibilidad. Yo creo que es una traducción que no transmite lo que quiere decir. Yo creo que es la regla de la vividez. O sea que sobreestimamos la probabilidad de aquellos acontecimientos que son vívidos, aunque sean improbables, ¿no? Por eso es por lo que la gente piensa que tiene miedo a montarse en un avión y no tiene miedo a montarse en un coche, cuando estadísticamente es mucho más fácil que te mates en un coche que en un avión, pero claro, si te matas en un coche, salvo que sea un gran accidente, eso no sale en los periódicos, mientras que si 10 personas se matan en un avión, bueno, con lo cual la regla de la vividez hace que ese recuerdo sea mucho más espontáneo y entonces calculamos más las probabilidades precisamente porque la vividez de nuestros recuerdos no concuerda con la probabilidad objetiva de los hechos, ¿no? Luego, yo no lo he suscrito, pero la verdad es que quizá porque no lo necesito, pero sé que en Indexa tenéis el contrato contigo mismo y yo creo que está muy bien. Quizá mejor que el contrato contigo mismo es olvídate de la inversión y dedícate a temas más
más interesante, salvo que seas una lumbrera y pienses que tú vas a superar al mercado. Y que yo tengo algún familiar y alguna hermana que sabe de bolsa muchísimo y tal, y sigue empresas. Yo siempre he pensado que yo nunca he sabido de bolsa y creo que no lo hice mal como presidente de la CNV, lo cual demuestra que para ser buen presidente de la CNV no hay que saber mucho de bolsa. Pero yo creo que lo mejor es diversificar y olvidarte, y en vez de estar siguiendo todo el día el dato. Con lo cual yo creo que eso, enfatizar el horizonte temporal acorde con las necesidades, yo creo que es la mejor, y no prestar, una vez que inviertes en un producto que te resulta satisfactorio y que está subiendo de diversificado, emisiones bajas, como sois en Inexa, olvidarte ya del asunto. Es una de las cosas en las que hacía publicidad el Tesoro, no sé si te acuerdas, en obligaciones a largo plazo, estaba un señor durmiendo mientras su inversión estaba rentando. Yo creo que estaba bien, sobre todo cuando los tipos de interés estaban altos. Cuando los tipos de interés estaban bajos, la verdad es que recomendar renta fija en esa coyuntura era una gran insensatez, pero bueno, pero la idea esa de usted deje que como decía, yo creo que, ¿quién era el que decía, el tiempo es tu aliado y las emociones son tu enemigo, ¿no? Mm. Pues es un poco esa idea de que realmente las emociones en materia financiera son un gran enemigo, y el sistema 2 es el bueno. El sistema uno, el intuitivo, lo que te pide el cuerpo, Salir corriendo. ese es muy malo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Hay por ahí un artículo que no sé si realmente existe o no, pero siempre se cita, de Fidelity, que analizó entre toda su clientela quiénes eran los clientes que más rentabilidad habían obtenido en el largo plazo, ¿no? Y lo que surgió fue que la gran mayoría de los clientes que habían tenido más rentabilidad habían fallecido en algún momento y habían dejado la inversión ahí. Y estos fueron los que eran más exitosos. ¿Por qué? Pues porque no habían hecho nada, no habían reaccionado a nada, ¿no? Claro, eso es cierto siempre y cuando tengas la seguridad de que aquello en lo que inviertes tiene buenas perspectivas, porque Claro, claro. si no, a veces puede ser perseverar en el error. Cuando, cuando debes cambiar de rumbo, pero si has diseñado bien tu inversión inicial, pues yo creo que tienes que olvidarte un poco del día a día y no seguir los mercados. Además, te deja tiempo libre para tareas mucho más productivas, ¿no? Es otro sesgo, ¿no? El de anclaje, que es que los inversores no incorporan adecuadamente nueva información en sus proyecciones o opiniones, Claro. ¿no? Y claro, llevo 10 años invirtiendo en un fondo de un banco y estoy como estaba al principio, da igual que me quede otros 30 años, ¿no? Que probablemente la cosa no va a mejorar. Pues Manuel, nos vamos quedando sin tiempo y quería hacerte dos preguntas de respuesta rápida, ¿no? La primera es si consideras que son más personales. ¿Consideras que eres una persona que ha tenido suerte? Esa es la primera. ¿Que una persona? Que ha tenido suerte. Pues yo ¿Es creo que sí, suerte o primero. talento? ¿Eh? Es suerte o talento, esa es la disyuntiva. Bueno, en general a las personas que nos van bien siempre tendamos a pensar que es por méritos propios y los factores. Hombre, yo creo que haber tenido la suerte de haber nacido en una familia de renta media, y haber podido tener estudios, o sea, realmente la vida que injusta es en función del país donde naces, tienes unas perspectivas u otras, ¿no? O sea, yo creo que el haber nacido en España como país desarrollado, luego he tenido suerte en temas familiares, con mi mujer y mis hijas y mis nietos, ya van para 6, y luego los de mi generación hemos tenido un privilegio que desgraciadamente la gente joven no tiene, y que en España yo creo que es una línea divisoria crucial, es que pudimos comprar casas baratas. Que yo creo que es un argumento que a los pensionistas, que siempre se les está adulando y siempre se les está protegiendo, y bueno, cuidado, que hay pensionistas que están hinchados a tener inmuebles, tendrán poca liquidez, pero renta, digo, riqueza acumulada, y en cambio, gente joven
que tiene unos sueldos ínfimos y encima viven de alquiler. O sea que el tema de la vivienda a mí me parece que es un tema que favorece a los que pudimos comprar casa antes, antes de la burbuja. El euro yo creo que ha tenido ventajas, pero desde luego contribuyó a la burbuja inmobiliaria española y aunque algo se corrigió, luego ha continuado, ¿no? Y en la medida en que yo soy de esa generación que pudimos comprar casas, bueno, y la casa donde tenemos en Las Rozas la compramos súper barata. Luego tenemos una segunda casa que esa ya la compramos en una residencia en Denia y esa la compramos bien gracias, curiosamente, a la crisis de Lehman Brothers y a la crisis de la libra esterlina, porque el propietario era, los herederos del propietario que había fallecido eran británicos, habían fijado un precio en libras esterlinas, la libra esterlina empezó a bajar y al principio la casa era inasequible, pero empezó a bajar tanto que al final llegamos a un acuerdo y la pudimos comprar, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que ese es otro motivo o sea, pude estudiar, o sea, yo creo que he tenido mucha más suerte que talento. Lo que sí es verdad es que he sido muy currante siempre. Soy bastante currante y creo que eso hay que cultivarlo, ¿no? Yo como veo esto es que para tener éxito hay que tener suerte y además estar trabajando. Esa es eso es como yo lo veo. Y luego otra pregunta que es personal es, a mí me encantó una vez que dijiste que tú eras el padre de Conte, ¿eh? Que esto me Sí, encanta. sí, Entonces, entonces ¿cómo se vive, ¿no? Ya como padre, ¿no? De hijos mayores, tener hijos con éxito, ¿no? sí. Sí, sí, no, pues, hombre, con una enorme satisfacción. Yo al principio tuve que salir en defensa de mi hija cuando fue nombrada en el FROB porque hay de nuevo, es cuando los medios de comunicación se montan películas carentes de toda base, ¿no? Parece que yo soy un experto en tráfico de influencias y estoy llamando al ministro al otro para promover a mi hija y por eso dije que ella tenía los méritos más que sobrados. Me da 100 vueltas. La única cosa en la que yo le gané es que yo disfruté preparando las oposiciones y ella fue un psicodrama sus oposiciones, pero curiosamente se cumplió mi vaticinio. Yo dije, mira, tú vas a sacar como tú vas del número 2 de tu promoción, que fue exactamente lo que pasó, pero ella sufrió muchísimo y yo me lo pasé fenomenal. Quitando eso, todo lo demás es... Y, afortunadamente ahora, cuando la han nombrado secretaria general del Tesoro, pues ya no ha habido eso, no he tenido que salir en su defensa, pero yo digo, oye, es que ya Conte es la secretaria del Tesoro y yo soy el padre de... Me encantó. Cuando lo dijiste me encantó. Pues nada, dos preguntas ya para acabar. La primera es, ¿en qué proyectos o iniciativas estás metido actualmente? Si alguna. Bueno, yo la verdad es que estoy un poco avergonzado porque sí, coincidiendo en el comité asesor de Indexa con Pedro Luis Uriarte, que está siempre creando, tiene 10 años más que yo, está siempre creando empresas, está tal. Yo ahora sigo dedicando al arbitraje que me encanta, pero ha habido épocas donde tengo más arbitrajes, ahora tengo menos, tengo más tiempo. Y un pequeño ambición que tenía es, yo estudié música, piano, cuando estaba ya en la universidad, o sea, en vez de empezar tempranamente, empecé demasiado tardíamente y llegué hasta tercero de piano, cuarto y solfeo y tal, pero luego ya lo dejé y ahora lo que estoy es tratando o sea que volver a tocar para andar por casa, entendámonos, piano es uno de mis objetivos. Luego, en la medida que tenga más tiempo también, me gustaría colaborar en alguna ONG, en algo en la que yo sepa que puedo aportar valor. Y en el tema yo una de las cosas que creo que soy especialmente bueno es para reducir al 50% cualquier texto que me den. Yo he hecho, Me encanta. me encantaría hacer lo que he hecho en alguna ocasión cuando, en colaboración con una fundación que es Fides, dar cursos de escribir bien. Y entonces yo en aquel curso cogía siempre a diario al azar la página del BOE. Bueno, el BOE es un farfolla a tutiplén, errores de puntuación, o sea, es cómo se escribe no solo el BOE, sino cualquier texto. Yo en realidad
una de las cosas, las que peor recuerdo tengo en la administración, de las pocas que tengo, es tener que leer tantos textos mal escritos y mal puntuados, porque yo soy muy tolerante con todo, pero con los errores de puntuación, esos me duelen y me cuestan. Entonces me gustaría La dar coma, cursos. ¿cómo es? La coma asesina, ¿no? Que esto cuando Sí, estuviste revisando la coma asesina, esto me sí, encantó. pues me daría y ayudar a gente que tenga que hacerlo a escribir bien es un tema que lo haría más pro bono con de mil amores, ¿no? O sea que es y luego ya digo, seguir mientras el software dé de sí, dedicarme al el arbitraje es un mundo precioso donde tienes que ser una controversia, ver los hechos, tienes que indagar los hechos y luego ver quién tiene razón, porque es aplicar derecho, ¿no? No tiene nada que ver con la mediación. También he hecho algún curso para ser mediador, pero no tengo experiencia, pero árbitro sí, me encanta y se parece un poco volver a los orígenes de la administración pública, ¿no? Pues del tema ONG, luego tengo que presentarte a la gente de Ayuda Efectiva, que es una ONG muy cercana a Indexa. François es patrono, porque intentan medir la efectividad, es decir, donar midiendo la efectividad. Y me parece una aproximación muy chula, yo creo que te gustará. Última pregunta. ¿A quién nos recomiendas que invitemos al podcast? ¿En qué invertir? No, no, Bueno, no, 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 no. ¿A quién nos recomendarías invitar al programa, ay, al ay, podcast? perdón, perdón, Sí, sí. qué despiste, ¿ves? Me voy a tener que poner un sonotone o algún, pues, vamos a ver. La verdad es que yo creo que todo lo que sea invitar a emprendedores. em, hemos estado, no sé si, por favor, de Indexa, hay un magistrado de la Sala Primera del Civil del Supremo, que es Ignacio Gargallo, que ha escrito un libro precisamente, hemos estado hablando de los sesgos cognitivos en el mundo de la economía, pero él acaba de escribir, junto con otros magistrados, un libro sobre los sesgos cognitivos en las sentencias, con lo cual ya en España afortunadamente ya tenemos Behavioral Law and Economics, psicología. Ese es un personaje que no sé si encajaría, Ujú. dada la vocación, eh, Ignacio Sancho Gargallo. eh, tendría no me he preparado esta pregunta No, no, lo no. suficiente. Me parece una recomendación fantástica. Pues nada, ¿hay algún otro tema que quieras comentar antes de que acabemos? Que se me haya quedado en el tintero, pues no, que la verdad es que yo soy, no creo que se trate aquí de hacer propaganda de Indexa, pero que la verdad es que soy un cliente satisfecho, no porque yo contribuya a la calidad del producto, que para eso estáis los gestores. Yo en el consejo asesor al que pertenezco, yo aprendo mucho y me quedo siempre sorprendido de lo que sabéis de finanzas, todos los que habláis, pero creo que es un producto magnífico que cubre un hueco que había en España, donde yo creo que las instituciones de inversión colectiva no son competitivas y por eso yo creo que ahí tenemos mucho margen para crecer. Y nada, espero que además Indexa, que ya como sociedad cotizada, siga prosperando, ¿no? Bueno, Manuel, pues de verdad, mil gracias por haber accedido a este podcast, por haber venido hasta Bilbao, que yo te lo agradezco mucho. Bueno, a mí siempre, yo como presidente de la CMB, siempre me invitaban fuera de Madrid, asistía, salvo que hubiera algún impedimento, porque creo que hay a veces mucho sesgo madricéntrico Mm. y yo creo que España es un país plural. Me encantaba entonces venir a Bilbao y a cualquier sitio donde me invitaban y por eso estoy especialmente satisfecho de venir ahora, ¿eh? Pues nada, un placer. Y bueno, ya habéis visto, habéis comprobado todos los que habéis llegado hasta aquí en el podcast lo que decimos al principio. La vida de Manuel pues bueno, pues para mí es un espectáculo, es de haber estado, una vida de mucho servicio público, ¿verdad? Es muchísimo servicio público.
y de haber estado en muchos puestos en momentos muy, muy, muy claves de España, ¿no? Como la incorporación al euro, etcétera, etcétera. Así que nada, mil gracias y aprendamos todo lo que podamos. Pues nada, te lo agradezco. Yo creo, espero haber animado a muchos futuros opositores a técnico comercial, porque es una profesión que luego además te da una rampa de lanzamiento, así como abogacía y el Estado en el mundo jurídico, te permite en el ámbito económico, esas oposiciones que están muy bien diseñadas, creo que son una magnífica rampa de lanzamiento y creo que el trabajo en la... Bueno, yo siempre he pensado que en el sector privado es donde se crea riqueza, pero hacen falta también una administración pública eficaz y la vida en la administración pública, y no digamos ya en el tesoro o en la administración económica, es muy gratificante y yo por eso animo a que conestemos esas dos vocaciones, la pública y la privada, ¿no? Pues nada, ahí queda. Gracias de nuevo, A ti. Manolo.